Técnica de evaluación y revisión de proyectos PERT por Isabel Calderón Arcila y Juan Felipe Restrepo Montoya. La planificación y programación de proyectos complejos, sobre todo grandes proyectos unitarios no repetitivos, comenzó a ser motivo de especial atención al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se difundió el gráfico de Gantt. La Oficina de Proyectos Especiales de la Marina de Estados Unidos de América, en colaboración con Lockheed y la USS, los ingenieros consultores Allen y Hamilton plantearon un nuevo método para la solución del problema de planificación, programación y control de proyectos de construcción de submarinos atómicos armados con proyectiles Polaris. En julio de 1958 se publica el primer informe del programa, el que denominan Evaluación de Programas y Revisión Técnica o PERT, por sus siglas en inglés, decidiendo su aplicación en octubre del mismo año y consiguiendo un adelanto de 2 años sobre los 5 previstos. El PERT no es una metodología pasajera y su difusión ha sido enorme en todo el mundo. En Estados Unidos, la administración pública solo considera ofertas de empresas privadas que se presenten diseñadas siguiendo esta técnica, y el proyecto Apolo, que fue el que le permitió al hombre llegar a la Luna, también fue programado mediante este método. Paralelamente con los trabajos de investigación del PERT, se diseñó en 1957 el método CPM, o sea, método del camino crítico, que corrigió cientos de defectos del primero y simplificó su presentación. Fue diseñado por el equipo de investigación de la compañía DuPont, dirigido por J.D. Kelley y M.R. Walker, y se utilizó principalmente para la programación de cierres de mantenimiento de plantas de procesamiento químico y dio excelentes resultados. Este método es muy parecido al PERT. Sus principales diferencias son la nomenclatura, pues porque fueron resultados de investigaciones independientes, y la introducción de la relación entre el coste y la duración de las actividades, cosa que el PERT no tenía en cuenta al estimar la duración de las actividades por un nivel de coste dado. Por otra parte, mientras el CPM trabaja con duraciones deterministas para las tareas, el PERT se centra en los aspectos temporales, utiliza estimaciones probabilísticas para ellas. Sin embargo, ambos son muy similares y suelen presentarse de forma combinada. El método PERT es un algoritmo basado en la teoría de redes diseñado para facilitar la planificación de proyectos. El resultado final de la planificación de este tipo de algoritmo será un cronograma para el proyecto, en el cual se podrá conocer la duración total del mismo y la clasificación de las actividades según su criticidad. El algoritmo PERT se desarrolla mediante intervalos probabilísticos, considerando tiempos optimistas, probables y pesimistas, lo cual lo diferencia del método CPM, que supone tiempos determinísticos. En general, el objetivo de los sistemas PERT es ayudar en la planeación y el control, por lo que no implica mucha optimización directa. Algunas veces el objetivo primario es determinar la probabilidad de cumplir con fechas de entrega específicas. También identifica aquellas actividades que son más probables que se conviertan en cuellos de botella y señala, por ende, en qué puntos debe hacerse el mayor esfuerzo para no tener retrasos. Un tercer objetivo es evaluar el efecto de los cambios del programa. Por ejemplo, se puede valorar el efecto de un posible cambio en la asignación de recursos a las actividades menos críticas, a aquellas que se identificaron con cuellos de botella. Otra aplicación importante es la evaluación de efectos de desviarse de lo programado. Uso del PERT. El campo de acción de este método es muy amplio, dada su flexibilidad y adaptabilidad a cualquier proyecto, ya sea grande o pequeño. Para obtener los mejores resultados debe aplicarse a los proyectos que posean las siguientes características: que el proyecto sea único, no repetitivo en algunas partes o en su totalidad, que se deba ejecutar todo el proyecto o gran parte de él en un tiempo mínimo sin variaciones, es decir, en tiempo crítico, y que se desee el costo de operación más bajo posible dentro de un tiempo disponible. Dentro del ámbito de aplicación, el método se ha estado usando para la planeación y control de diversas actividades como construcción de presas, aperturas de caminos, pavimentación, construcciones de casas y edificios, reparaciones de barcos, investigaciones de mercados, movimientos de colonización, estudios económicos regionales, auditorías, planeación de carreras universitarias, distribución de tiempo de salas de operaciones, ampliaciones de fábrica, planeación de itinerarios para cobranzas, planes de ventas, censos de población, entre otros. En las técnicas de programación del camino crítico de este método se presenta un proyecto en forma gráfica donde se relacionan sus tareas individuales en una forma que permita centrar la atención en aquellas tareas que son críticas para la finalización del proyecto. Para que las técnicas de programación del camino crítico se puedan aplicar, un proyecto debe tener las siguientes características. Primero, debe constar de un conjunto de trabajos o tareas bien definidas cuya terminación significa la terminación total del proyecto. 2. Los trabajos o tareas han de ser independientes, esto es, que se puedan iniciar, parar y ejecutar de forma separada dentro de una secuencia determinada. 3. Los trabajos o tareas se deben ejecutar en un cierto orden, algunos deben preceder a los otros en una secuencia dada. Y si se cumplen esos tres, las técnicas funcionarán de manera excelente. La red es una combinación de nodos, círculos y de arcos, flechitas, que describen la lógica de un proceso, donde aquí pues cada flechita o arco representa una actividad y cada uno de estos circulitos o nodos representan un evento.
Cada actividad debe estar identificada por dos nodos distintos, ya que así se identifica el inicio y la finalización de cada actividad. En el caso de existir actividades concurrentes, es decir, que inician al mismo tiempo, o que el inicio de una actividad dependa de la finalización de dos o más actividades distintas, se debe utilizar actividades ficticias, que son representadas por arcos o flechas punteadas que no consumen ni tiempo ni recursos, y así se satisface la regla. Por ejemplo, en esta imagen, la actividad C para su inicio requiere que finalicen las actividades A y B. Y también las actividades A y B inician al mismo tiempo. Por esto se agrega esta flecha punteada, que es una actividad ficticia que no consume ni tiempo ni recursos, pero se coloca para entender mejor el diagrama. La primera fase del PERT corresponde a identificar todas las actividades que intervienen en el proyecto, sus interrelaciones, sucesiones y reglas de precedencia. En esta fase de método PERT asume 3 estimaciones de tiempo por cada actividad según la duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre de forma perfecta, normal o deficiente, correspondiendo a un tiempo optimista, más probable o pesimista. En la fase 2 determinaremos el tiempo estimado y la varianza. El primero corresponde al tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista sobre 6. Además, deberá calcularse la varianza de cada actividad para determinar la incertidumbre de que se termine el proyecto de acuerdo al programa. Para efectos del algoritmo PERT, el cálculo de la varianza se hará a partir de las estimaciones tal como lo podemos ver, que es el tiempo pesimista menos el optimista sobre 2, todo al cuadrado. El paso o fase 3 es el diagrama de red. Este se hace en base a la información obtenida en la fase anterior, y así se obtiene el gráfico del proyecto donde los tiempos relacionados con cada actividad corresponden a los tiempos estimados. En la fase 4 se deben calcular los indicadores T1, T2 y TH, y se hace en cada evento o nodo. El T1 es el tiempo más temprano de realización de un evento, el T2 es el tiempo más tardío de realización de un evento, y el H es el tiempo de holgura, que es la diferencia entre T2 y T1. Esta holgura está dada en unidades de tiempo y corresponde al valor en el que la ocurrencia de un evento puede tardarse. Hay que tener en cuenta que los eventos en los cuales la holgura sea igual a 0 serán las actividades de la ruta crítica. Las propiedades son que T1 del primer nodo es igual a 0. El T1 del nodo N es igual al T1 del nodo anterior más el tiempo estimado que finaliza en el nodo N. Si en un nodo finaliza más de una actividad, se toma el tiempo de la actividad con mayor valor. El T2 del primer nodo, que se toma de derecha a izquierda en este caso, es igual al T1 de este. El T2 del nodo N es igual al T2 del nodo anterior tomado de derecha a izquierda menos el tiempo estimado de la actividad que se inicia. Y si en un nodo finaliza más de una actividad, se toma el tiempo de la actividad, en este caso con menor valor. En la fase 5 se calcula la varianza, desviación estándar y probabilidades. Para calcular la varianza basta con sumar las varianzas de las actividades de la ruta crítica. La desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la varianza del proyecto. Y con la información que acabamos de recolectar podemos efectuar cálculos probabilísticos de determinación del proyecto, además de poder generar un cronograma completo. Bueno, y tenemos este ejemplo de la empresa de Incodas S.A. que quería liquear como la entrega de fruta de parte de sus productores. Entonces identificó sus actividades, las actividades predecesoras y los tiempos optimistas, probables y pesimistas de cada actividad. En la fase 2 se procedió a calcular el tiempo esperado o el tiempo estimado de todas las actividades, además de la varianza de las actividades de la ruta crítica, la cual tenemos una sumatoria total de 1,01. Bueno, aquí tenemos la fase 3, que sería todo como lo del diagrama de la red, pues el gráfico del proyecto, y la fase 4, que es todo ese cálculo del T1, que es el tiempo más temprano de realización de un evento, el T2, que es el tiempo más tardío de realización de un evento, y el H, que es como el tiempo de holgura, que es la diferencia entre T2 y T1. Y así pues poder con los tiempos de holgura, donde sean iguales a 0, entonces calcular la ruta crítica. Entonces, como vemos acá, se puede observar pues los tiempos de holgura. Aquí vemos la ruta crítica, que entonces sería esta con las lineecitas azules, ya que fueron pues los tiempos de holgura que dieron 0. Aquí donde dice pues como A, B, C, son como los tiempos estimados o los tiempos esperados como de cada actividad. También vemos como, bueno, este primer recuadrito es como el T1 de la anterior actividad, y entonces acá está entonces el T1 de esa actividad, que sería pues el anterior más pues el tiempo que dura esa actividad.
Y los T2 que son como esos cuadritos de abajito, donde pues este lado, este que estoy mostrando es como el de esa actividad y este de la izquierda es como el estimado para la actividad anterior. Que bueno, ese se calcula en vez del T1, pues se calcula al contrario, de derecha a izquierda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sería como este, que ya viene desde acá, y entonces 21.5 menos lo que ahora esta actividad que es 2, entonces me daría la de este que es 19.5, entonces ya pues lo pongo acá. Y bueno, también mostrando como qué es lo que pasa cuando en un nodo terminan varias actividades al contrario, entonces miren, por ejemplo, en este fin, entonces terminan como todas estas, ¿cierto? Podemos ver que entonces, por ejemplo, el T1 de esta fue 9.75, el de esta fue 18.5, 21.5 y 9.75. Entonces siempre en el T1 se toma el mayor tiempo pues estimado. Entonces acá se toma el de este, entonces por eso se pone acá como este 21.5 que es el mayor T1 de todos. Y por el contrario, como el T2 se hace como al revés, de como ya dije, de derecha a izquierda, entonces por ejemplo en esta actividad, en la A, entonces de acá, entonces se tomaría como pues para ver el tiempo 2 desde la D y desde la B. Entonces podemos ver que desde la D entonces sería como 9 menos 2, entonces 7. Y desde la B sería 19.5 menos 0.7, entonces 18.7. Pero acá es al contrario, el T2 siempre se toma como el menor tiempo, el menor valor, entonces por eso se toma el de la D acá. En la fase 5 procedimos a calcular la desviación estándar, además de la probabilidad de finalizar el proyecto 2 unidades de tiempo más de lo que indica la ruta crítica. Entonces, X corresponde al tiempo estimado más las 2 unidades de tiempo menos el tiempo estimado de la ruta crítica sobre la desviación estándar, el cual nos da un Z de 1.99 y este se puede buscar en una tabla de distribución normal Z o con la función de Excel que se muestra en la pantalla. Este cálculo nos dio una probabilidad de 97.67%.